Primo Pablo. Pablo está en este momento en la sexta región de Chile, que es una zona vitivinícola por excelencia. Ya, Pablo, cuando tú digas. Ya, estamos en vivo. Ok, muchas gracias. Buenas noches a todos los que nos ven a través de la plataforma, ¿cierto? YouTube Live. Bienvenidos entonces a la tercera mesa de las terceras jornadas del ELQI de Ciencias Penales, organizada por la Universidad Católica del Norte, en Coquimbo. Les damos la bienvenida a quienes nos están viendo, les damos la bienvenida también a nuestros expositores. Mi nombre es Pablo Martínez, soy profesor de Derecho Procesal de la Universidad Católica del Norte en Coquimbo y me corresponde en este caso oficiar como moderador para la mesa de experiencias en Derecho Comparado a propósito de el tema común que tiene que ver con delitos contra la vida, la salud individual y la salud pública, problemas clásicos en contextos modernos de crisis. ¿No es así? Bien. Entonces, vamos a comenzar. Decir que esta mesa, digamos, es la última del día, hemos tenido harta audiencia, y corresponde partir o iniciar con la ponencia del doctor Diego Sebastián Meana, ¿cierto? El doctor Sebastián Meana nos acompaña desde Argentina, es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional del Nordeste, profesor de posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y en la Asociación de Abogados de Buenos Aires, cursando hoy día el último año, ¿cierto? A la fecha, el último año de especialización en la docencia universitaria en la Universidad Nacional del Chaco Austral. El profesor Sebastián Meana nos acompaña con la ponencia titulada El delito de desobediencia y resistencia a la autoridad en el derecho penal argentino y sus incidencias ante el COVID-19. Profesor, tiene la palabra y su tiempo. Perfecto, muchísimas gracias, Pablo. Buenas noches a todos, buenas tardes, depende del lugar del mundo que nos estén viendo. En primer lugar, quiero agradecer a la Escuela de Derecho, ¿sí?, que nos convoca para esta jornada internacional, y en particular un agradecimiento muy especial para el querido amigo Cristian Corona. La verdad, su deferencia es inconmensurable y su atención superlativa. Bien. El tema que voy a tratar, como presentó Pablo, se trata del delito de desobediencia y resistencia a la autoridad en el derecho penal argentino, ¿no? Es un tema sumamente complejo, ya de por sí la figura penal es sumamente compleja, más ahora con todo esto que está sucediendo a nivel mundial, y en particular en Argentina. Entonces voy a hacer una presentación de la figura típica de desobediencia y de resistencia a la autoridad en el Código Penal argentino, y luego trataré de tirar sobre el tapete, como se dice, unos o dos casos problemáticos para ver las implicancias del COVID en relación a las figuras mencionadas. Bien, cabe aclarar, para ubicarnos metodológicamente, que el Código Penal argentino, o sea, de nuestro país, tiene dos libros, y esto está ubicado en el libro segundo, en el título número 11, y en el capítulo número 1, que es Atentado o Resistencia contra la Autoridad. Para poner en contexto la figura, diríamos, hay que tener presente que en Argentina, en el mes de marzo, se dictaron 2 DNU, es decir, 2 decretos de necesidad y urgencia, ¿sí? Uno, o el primero, fue el 260/2020, que en su artículo 22, someramente, habla de que si las personas, diríamos, no acatan la normativa vigente, refiriéndose al DNU, entre otras, ¿sí?, podría ser pasibles sus conductas del artículo 205, 239 y concordantes del Código Penal. En particular, lo que yo voy a explicar ahora es el 239, que es la figura de desobediencia y resistencia a la autoridad. Bien, eso fue el 12 de marzo, para ubicarnos, diríamos, temporalmente. Ahora, el 19 de marzo se dicta nuevamente otro decreto de necesidad de urgencia, el presidente Fernández, acá en Argentina, que lleva por número 297, y estableció el ASPO,
¿Qué es el ASPO? Es el aislamiento social preventivo y obligatorio. Respecto a esto voy a hacer una breve, diríamos, fustigación y decir lo siguiente. Al inicio, es decir, en el mes de marzo, debo reconocer que en sus inicios yo estaba de acuerdo con la constitucionalidad de estos decretos. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la emergencia, por la inminencia que esto se desplegó y afectó a todo, digamos, Sudamérica, en particular a Argentina, por el tema de que en nuestro país no había sesiones, o sea, el Congreso de la Nación no estaba sesionando, se suspendieron todas las actividades. Entonces consideré pertinente y entendí, y así los plasmé en un escrito oportunamente, de que era constitucional estos decretos. Sin embargo, a 8 meses de los mismos, si hacemos el cálculo, ¿no?, de marzo a noviembre, 8 meses y pasadito de los mismos, diríamos, debo reconocer que alego mis dudas sobre la constitucionalidad. ¿Por qué? Porque primero y principal han transcurrido mucho tiempo, punto 1. Punto 2, ya el Congreso de la Nación está sesionando en forma virtual, pero sesionando al fin. Entonces, entiendo que afectar garantías y derechos constitucionales como el de transitar libremente a través de un decreto presidencial, aunque sea de necesidad y urgencia, y que el Congreso de la Nación, pasado ya tanto tiempo, no se haya tratado siquiera un proyecto sobre el mismo, entiendo que es valedero poner en crisis la constitucionalidad de esos decretos de necesidad y urgencia, ¿sí? Como todos sabemos, creo que en todos los países norteamericanos, o los sistemas que nosotros seguimos, ¿sí?, las leyes y las que establecen las restricciones es el poder legislativo, diríamos, ¿no? Pero acá el poder ejecutivo, si bien en su momento, ante la inminencia de estas situaciones, tuvo que dictar estos decretos, lo cual me parecía, en ese contexto donde fue aprobado, me parecía oportuno, pero luego no trató ningún proyecto en relación a esto, y seguimos, después de 8 meses, con estos decretos, lo cual uno podría poner en crisis a nivel constitucional. Si bien no me quiero adentrar en eso, esto es solamente una breve introducción, también lo plasmé en un nuevo escrito, estos argumentos que le comento muy someramente por una cuestión de tiempo. Ahora bien, yendo específicamente, diríamos, a la figura de desobediencia y resistencia, quiero aclararles a todos que en el Código Penal argentino, en un mismo artículo, que es el artículo 239, está tipificada la figura de desobediencia y resistencia. En estos términos, dice el artículo 239 de nuestro Código Penal argentino, ¿no? Será reprimido con prisión de 15 días a 1 año el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus derechos o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquel o en virtud de una obligación legal, ¿sí? Esa es la redacción del texto, diríamos, ¿no? Es tarea del jurista, diríamos del doctrinario, desmenuzar, desmembrar eso y desentrañar qué hace a la desobediencia o en qué consiste la desobediencia y a qué se refiere a la resistencia a la autoridad. La desobediencia básicamente implica no acatar la orden legítima impartida por un funcionario. Por ejemplo, y creo que eso está sucediendo en todos los países básicamente, cuando una persona se niega a exhibir la documentación al personal policial, por poner un ejemplo, para verificar si esa persona que está transitando, ¿sí?, se encuentra con la autorización excepcional para circular, ¿sí? Hay que ver esto, por supuesto, en qué fase se encuentra, dependiendo de las ciudades o los pueblos que ustedes me están viendo. Por ejemplo, en este momento yo estoy en una provincia de Argentina, en el que se llama la provincia de Corrientes, y nosotros volvimos a fase 3, porque hubo muchísimos casos en estos días. Entonces, para ya sea salir de la ciudad o ingresar a la ciudad de Corrientes capital, te piden las documentaciones, los permisos pertinentes, o si uno está autorizado, ingresa dentro de la excepción. Bueno, supongamos que una persona injustificadamente se niega a exhibir dicha autorización, podríamos entender que su conducta se subsume, encuadra en la figura de desobediencia a la autoridad.
En cambio, la de resistencia es una figura que va un poquito más allá, como yo digo, porque la figura de resistencia exige fuerza, amenaza o intimidación o lesionar a un personal policial, por ejemplo, para impedir o entorpecer la acción de ejecución del acto del funcionario. Supongamos entonces que un funcionario, un policía, un gendarme, etcétera, es golpeado o amenazado cuando está llevando a cabo un procedimiento. En ese supuesto ya no se va a tratar de una mera desobediencia, sino que ya vamos a estar dentro del delito de resistencia a la autoridad. Bien, eso como para diferenciar a grandes rasgos la figura en cuestión. Someramente me voy a explayar ahora en la figura de desobediencia a la autoridad. Acá el bien jurídico lesionado, y a mí me gusta decir, a diferencia de la doctrina mayoritaria, inclusive en Argentina, que dice bien jurídico protegido, me gusta decir lesionado porque en verdad el derecho penal, como todos sabemos, no protege nada, por lo menos no en el sentido que uno cree, en el sentido de que protege al hombre de carne y hueso, como dice mi maestro Sanchinetti, diríamos, ¿no? No en ese sentido, por lo menos. Entonces, el bien jurídico que se lesiona en la desobediencia es el normal desenvolvimiento de la administración, cuando estamos ante mandatos lícitos emanados de la autoridad. Ahora bien, para que se configure el tipo penal de desobediencia, se exige o tiene que haber una conducta típica, un sujeto activo, o sea, un autor, un sujeto pasivo contra quien se comete eso que ya vamos a ver, que tiene sus particularidades, y el funcionario tiene que ejercer legítimamente sus funciones. La conducta típica en el delito de desobediencia es no obedecer a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones. Y de ahí, primera conclusión que podemos extraer es que estamos ante un delito de pura actividad, como se dice en la doctrina penal, diríamos, ¿no? En un delito de pura actividad. Es decir, no se trata de un delito de lesión, ni de resultado, ni de peligro concreto, sino de pura actividad. Basta el disvalor de acción, ¿sí? Si es que se comete por acción la desobediencia, o si se comete por omisión, basta el disvalor de omisión. Ahí sería un delito de pura inactividad. No exige un resultado, diríamos, ¿no? No exige un daño, como sí exige, como todos sabemos, un homicidio, un aborto, las lesiones, etcétera. Para que esté consumado, exige una conducta disvaliosa, ¿sí? El nexo de imputación objetiva y un resultado disvalioso. Bueno, acá no. Acá basta desobedecer una orden lícita, por supuesto, que tiene que ser lícita, emanada de una autoridad. Si el sujeto realiza una conducta desobedeciendo, se subsume en ese tipo penal del 239 que acabo y que estoy comentando. El sujeto activo, el autor, diríamos, de este delito, hay que tener especial claridad aquí y advertir que va a ser únicamente aquella persona contra la cual se dirige, ¿sí? Se dirige una orden lícita. Dicho en otras palabras, si contra una persona no se dirige una orden lícita para hacer o dejar de hacer algo, ¿sí? No estaríamos dentro del delito de desobediencia. En efecto, segunda conclusión que podríamos sacar es que se trata o estamos en un delito de propia mano. Es decir, no cualquiera puede ser autor del delito de desobediencia. Es decir, solamente podrá ser autor aquel contra quien se dirige, ¿sí? La orden lícita. Ahora, el sujeto pasivo puede, es decir, contra quien se comete es un funcionario público. En el Código Penal argentino se define en el artículo 77 qué se entiende por funcionario público, pero también acá hay una particularidad en el Código argentino que se puede cometer contra una persona requerida por el funcionario público. Ejemplo para que se comprenda. Es decir, el funcionario público está realizando un procedimiento, pero necesita que un particular que justo pasa por el lugar le ayude, le requiere. Entonces, le solicita que venga a ayudarle en el procedimiento y el autor, ¿sí? Desobedece la autoridad. Puede desobedecerla tanto contra el funcionario, el policía, por ejemplo, o contra un particular requerido al efecto, o puede ser cualquier otra persona que tenga una obligación legal, diríamos, de actuar en ese momento. Supongamos un militar que justo pasaba y tiene una obligación legal de actuar. Entonces, contra él también se puede cometer el delito de desobediencia. Y el último requisito a nivel de tipicidad, y uno de los más importantes, es que el funcionario
o a quien éste requirió, ¿sí?, tiene que ejercer legítimamente sus funciones, lícitamente sus funciones. Eso debe quedar bien claro, diríamos, ¿no? Entonces, debe actuar. ¿Qué significa eso? Que el funcionario debe actuar dentro de la esfera de su competencia, ¿eh? Ahí estaríamos hablando de un actuar lícito. Entonces, repasando, se exige una conducta típica que es no obedecer al funcionario. El sujeto activo, atento a que se trata de un delito de propia mano, tiene que ser contra quien se dirige una orden lícita. El sujeto pasivo puede ser un funcionario público, o puede ser un sujeto requerido, o aquel que tenga una obligación legal de actuar, y tiene que hacerlo ese funcionario en el ejercicio legítimo de sus funciones. Todo eso es lo que hace al tipo objetivo de la figura. A nivel de tipo subjetivo se exige dolo. En Argentina, la mayoría de los autores sostienen de que solamente la desobediencia se puede cometer con dolo directo, es decir, con representación más intención, ¿sí?, de querer desobedecer a la autoridad. Particularmente, y acá me ubico en una posición muy minoritaria, diríamos, muy solitaria inclusive diríamos, entiendo que no hace falta que el autor tenga dolo directo, basta que el autor se represente concretamente los elementos del tipo objetivo. Es decir, esta es la clásica discusión, como todos sabemos, del dolo, ¿no? Si se adopta una teoría de la voluntad o la teoría de la representación. Por supuesto, siempre y cuando el autor se represente y no tenga ningún error sobre los elementos del tipo objetivo que yo acabo de explicar. Su conducta se va a subsumir perfectamente en la figura de desobediencia y no se exige ningún dolo directo, o yo creo que no debería exigirse ningún tipo de dolo directo, diríamos, ¿no? Ninguna intención, ningún ánimo especial, ni nada por el estilo, ¿sí? Ahora bien, tampoco se exige, como algunos autores consideran, un elemento subjetivo distinto del dolo, ¿eh? Yo creo que basta el dolo, el cual se entiende como la representación de todos y cada uno de los elementos del tipo objetivo en cuestión. Ahora bien, por supuesto, el error de tipo, así sea vencible, excluye el dolo y deja salvo la culpa. Pero como en Argentina no está tipificado, ¿sí?, en la desobediencia en su forma imprudente, la conducta deviene atípica, ¿sí? Vale esa aclaración. Ahora bien, respecto a resistencia, tendríamos los mismos requisitos, pero con la aclaración de que el sujeto activo puede ser cualquier persona del delito de resistencia. ¿Se acuerdan que en desobediencia yo comenté y explicaba que solamente puede ser autor aquel contra el cual se dirige una orden lícita? Bueno, en el de resistencia puede ser cualquier persona. Los elementos, diríamos, son lo mismo, con la salvedad que en la conducta típica se va a tratar de impedir o entorpecer la actuación de un funcionario público, y también es un delito de pura actividad. Respecto al tipo subjetivo, todo lo mismo. Y como para ir finalizando mi exposición, quiero plantear un caso problemático que ha sucedido, y esto es muy común en Argentina, en los pueblos, cuando uno se va. Y el caso es el siguiente: un policía, sin estar uniformado y encontrándose en su auto particular, lleva a cabo un procedimiento, circunstancia que se presta a confusión, al punto que el sujeto cree que le quieren robar y, en efecto, repele con vías de hecho por estar convencido que tenía derecho a defenderse. Es decir, para ubicarnos en contexto, en cada pueblo, y creo que debe suceder también eso en Chile, en Uruguay, en Brasil, etcétera, etcétera, ¿sí?, está el personal policial para verificar si tienen los permisos pertinentes. Pero sucede acá en Argentina que en algunos pueblos a veces va un policía, pero no va uniformado, y tampoco va con el vehículo policial, sino que va con un vehículo particular. Entonces el que va a ingresar al pueblo puede, y de hecho hubo casos, que algunos creyeron que el que estaba ahí se quería hacer pasar por policía y le quería robar, ¿sí? Entonces ingresa y no acata la orden de, por ejemplo, detenerse, o inclusive si se detiene, llega a una discusión y en algunos casos a una pelea con quien es policía pero no estaba uniformado y no se encontraba con el vehículo policial. Bueno, ¿qué pasa si ese particular lesiona, por ejemplo, ¿sí?, al policía en cuestión? Diríamos, ¿cómo se resuelve esa cuestión problemática en el derecho? Eso es lo que se llama, y con esto voy finalizando, un error sobre los presupuestos objetivos de una causa de justificación. Es lo que se denomina una justificación putativa. Es decir,
la persona, diríamos, el que iba ingresando al pueblo, cree que le están queriendo robar, diríamos, ¿sí? Y en consecuencia se defiende. Y ahí tenemos muchísimas teorías, pero voy a finalizar nombrando estas dos teorías, las más renombradas. La teoría de la culpabilidad estricta, que dice, una cosa es el error de tipo y otra cosa es el error sobre la antijuridicidad, es decir, lo que se conoce como error de prohibición cuando es una conducta activa. En ese caso, por ejemplo, Zaffaroni en Argentina entiende que esta persona que cree defenderse de quien cree que no es policía, cree que está, o está inmerso, mejor dicho, dice Zaffaroni, en un error de prohibición indirecto, pero afectaría la culpabilidad, no el ilícito. En cambio, y con esto finalizo, la teoría de la culpabilidad limitada o restringida dice lo siguiente: es verdad que es diferente el error de tipo que el error de prohibición, pero los efectos del error de tipo hay que aplicarles al error de prohibición. Entonces, en este caso en particular, diríamos, se va a entender que se va a excluir el carácter ilícito del dolo del sujeto que creía que le querían robar, ¿sí? Entonces se va a aplicar, no es que se excluya el dolo, porque el dolo ya está firmado en la tipicidad subjetiva, sino que se va a excluir el carácter ilícito del dolo. Y si su error es vencible, va a quedar un remanente imprudente en tanto y en cuanto esté tipificada la figura en forma culposa, que en Argentina no lo está. Bueno, esto, diríamos, es someramente una presentación, algo que yo fui elucubrando en estos días para presentar. Desde ya, nuevamente agradezco y Dios mediante en otra oportunidad podríamos profundizar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Meana, por su exposición. Gracias, Pablo. Muy amable. No, por favor. Bien, después de esta primera presentación, pasamos a la ponencia denominada Las medidas adoptadas en Colombia para combatir el hacinamiento carcelario en el marco del estado de emergencia. Nos presenta esta ponencia la profesora doctora Lorena Cabrera Izquierdo, a quien paso a presentar y a saludar por incorporarse, ¿cierto?, a esta mesa. Ella nos acompaña desde Colombia. Buenas noches, Pablo. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Cooperativa, doctora en Ciencias Penales por la Universidad de Sevilla, es docente investigadora de la Universidad del Atlántico en las áreas de Derecho Penal, Criminología y Penología, directora de la revista Legem, juez de la República en el municipio de Cali y personera delegada en lo penal en la ciudad de Pasto. Profesora doctora Cabrera, bienvenida y tiene la palabra y su tiempo. Sí, muy buenas noches, Pablo. Gracias por tu amable presentación. Quiero extender este saludo cordial al profesor Cristian por esta invitación a este lindo evento. Felicitar al equipo organizador por toda la precisamente logística del mismo. Y no podría dejar de saludar también a mis colegas, tener una ayuda audiovisual para que nos vayamos guiando sobre la ponencia a presentar. ¿Me confirman, por favor, Pablo, si estamos mirando allí? Ahora sí, está cargando ¿Sí? la presentación. Sí, ahí sí, profesora. Okay. Está viéndose. Perfecto. Bien, la ponencia del día de hoy, en esta mes, pues la he titulado Las medidas adoptadas en Colombia para combatir el hacinamiento carcelario en el marco del estado de emergencia. Nosotros en ese proyecto quisimos darle importancia también a, bueno, cuáles eran esas medidas precisamente para combatir el hacinamiento carcelario, y tomamos como referencia o como principal punto objeto de investigación la cárcel Rodrigo de Bastidas de la ciudad de Santa Marta, a la que me referiré en detalle en algún momento de la presentación. Para abordar entonces esta temática, vamos a presentar 3 puntos. El primero, donde plantearé un panorama
general del hacinamiento carcelario durante la emergencia sanitaria. El segundo fue la presentación del decreto 546 del 2020, que surge a partir del 14 de abril en razón del estado de emergencia. Y me permitiré al final dar unas 2 conclusiones al respecto. Bien. En ese primer panorama del hacinamiento en Colombia, es bien importante, pues, primero resaltar, y no indiferente a las otras naciones latinoamericanas, es que el problema del hacinamiento tiene un raigambre, pues, muy antiguo, muy gravoso. En Colombia, pues, particularmente, ya la diferencia matemática solamente entre cupos disponibles y número de reclusos está absolutamente superada. Eso ya ni es siquiera el problema central de discusión. Desde 1998, la Corte Constitucional hizo un llamado vehemente a todos los sectores de política criminal, decretando un estado de cosas inconstitucional respecto a lo que sucedía en hacinamiento carcelario. De manera categórica, afirma la Corte en aquel pronunciamiento del 98 que el hacinamiento desvirtúa de manera absoluta los fines del tratamiento penitenciario. Claro, y eso se ve reflejado pues en una carencia de una estructura fundamental básica, de una salubridad en estados normales, en una superpoblación carcelaria, en estados de higiene y de salubridad que ya venían siendo deficitarios. Para hacernos entonces a una idea de lo que sería el panorama en el hacinamiento carcelario colombiano, datos del 2020 del Instituto Nacional Penitenciario, INPEC, quien acompaña a los jueces de ejecución de penas pues en este proceso, ya nos afirman que de 235 personas son privadas de la libertad en Colombia por cada 100.000 habitantes, presentándonos ya en todo el territorio nacional un hacinamiento del 49% aproximadamente. Pero miren cómo en esas cifras vemos que son en total en Colombia tenemos 132 establecimientos penitenciarios. 30 establecimientos penitenciarios ya tienen un hacinamiento superior al 100%. 7 establecimientos penitenciarios, un hacinamiento superior al 200%. Y miren que lo más grave todavía, 3 establecimientos penitenciarios, hacinamientos superiores al 300%. Dentro de esos 3 establecimientos penitenciarios está precisamente el Centro Cárcel Rodrigo de Bastidas, que fue nuestro caso pues, de estudio. Dentro de esos 3 centros penitenciarios hay un dato geográfico que quisiera suministrar. De pronto los compañeros, colegas dentro de nuestra jurisdicción colombiana, la georreferenciación se pueden de pronto ubicar mejor, pero esa georreferenciación en Colombia está dada regional norte, regional sur, regional noreste, regional centro, para ubicar, ¿cierto?, es la organización del INPEC. Estos 3 establecimientos que comento tienen más del 300%, se ubican en la regional norte. Con un 317%, el establecimiento Los Andes, que queda en el departamento de Antioquia. Con el 362%, el establecimiento Pabellón en Riohacha. Y con el 334%, pues precisamente la cárcel Rodrigo de Bastidas, que tiene un hacinamiento del 334%. Y ahora, pues precisamente era uno de los datos que llamó mucho nuestra atención para poder recurrir a esas fuentes primarias, también por la ubicación geográfica de la Universidad del Atlántico, pues estábamos mucho más cercanos también de la consecución de algunas fuentes en esta cárcel. Y miren cómo en ese panorama en particular, nosotros miramos en la regional norte en general, teniendo una capacidad para 7.500 presos, se tiene un porcentaje de hacinamiento del 83%, teniendo 12.000 presos, ¿no? En la regional norte en general. Ahora, en la cárcel Rodrigo de Bastidas, como ustedes pueden ver en la gráfica, teniendo una capacidad para 270 presos,
con un hacinamiento también superior al 300, pues se llega a tener hasta 1.380 presos. Entonces, pues claro, es un estadio ya, solo sin que entrara el COVID, sin que hubiera la pandemia, es absolutamente gravoso. Luego, miren también cómo aquí a 30 de septiembre, entrando ya en vigencia también el decreto que les voy a comentar a continuación, pues realmente el impacto del COVID-19 en el hacinamiento pues es mínimo, pese a las medidas que toma el Estado frente a esa política criminal un poco de descongestión para evitar el contagio masivo, pues realmente el impacto, como insisto, es mínimo. Y entonces, desde el 14 de abril de 2020, tenemos en vigencia el decreto 546 de ese mismo año. Este decreto, ¿cuál es su objetivo principal? Pues precisamente consagrar unas medidas de detención preventiva y de prisión domiciliaria transitoria en un lugar de residencia que el juez autorice precisamente para lograr descongestionar y así evitar la propagación. ¿Qué personas estarían sujetas a ese ámbito de aplicación o cuáles serían, a quienes se les puede ser beneficioso, digamos, en la aplicación de este decreto? Teniendo en cuenta también aquí lo que nos dice la salubridad pública, ¿no? Teniendo en cuenta las medidas de bioseguridad, los estándares internacionales precisamente que rodean al Ministerio de Salud para poder también hacer un enclave con la jurisdicción penal precisamente, pues sería el ámbito de aplicación para personas mayores de 60 años, madres gestantes o con hijos menores de 3 años, personas que estuvieran en una situación de internamiento carcelario, pero al tiempo padecieran enfermedades gravosas, ¿no? Piense usted, cáncer, VIH, una insuficiencia pulmonar, una diabetes, y en general una enfermedad análoga que implique un riesgo o un estado de gravedad para la salud del interno. Obviamente, previo un requerimiento procesal sería pues la historia clínica del recluso con la certificación adjunta del Sistema General de Seguridad Social en Salud. También se contempla que cobije a este decreto a las personas con movilidad reducida con discapacidad, que esté también debidamente acreditada, y luego otras del orden más general del derecho penal, que son no atendiendo solamente a esas puras condiciones clínicas, sino también a las modalidades del delito, a la culpabilidad o el grado de culpabilidad con que se haya realizado, y tendremos en ese grupo a las personas condenadas o que se encontraren con medida de aseguramiento por delitos culposos. Igualmente, a personas que estén privadas de la libertad con delitos que sean sancionados con menos de 5 años o quienes hayan cumplido el 40% de la pena privativa de la libertad. Sería ese el ámbito de aplicación de ese decreto. También es importante pues decir que este tiene una duración en el tiempo, en 6 meses, pues hablamos de una medida transitoria. Y luego unas exclusiones, o sea, en ningún caso este decreto podría ser aplicable a personas que cometan delitos de una mayor entidad. Piense usted, delitos de lesa humanidad, genocidio, apología al genocidio, el homicidio, así es en la modalidad simple o gravosa, no tendría cómo acogerse a este decreto. Y en general, delitos de mayor entidad. También estarían excluidos los delitos que afecten contra la vida, la integridad personal, la integridad sexual, donde las víctimas sean menores, conforme lo establece la Ley 1098 de 2006, regulación del sistema de responsabilidad de menores en Colombia. Estos entonces serían también consagradas como exclusiones a ese decreto. Y digamos, el análisis de dejar ya ese hacinamiento carcelario y sumarle a ello la aplicación de estas medidas en el estado de emergencia, nos permiten, pues inicialmente, abordar 2 conclusiones o presentar 2 conclusiones, porque todos sabemos que el hacinamiento carcelario es un problema transversal, absolutamente transversal, que tiene un análisis criminológico previo, tiene que ver con la política criminal del Estado, pero encasillándonos a lo que es objeto de la ponencia del día de hoy, pues me permito
indicar dos conclusiones. La primera, que me va a permitir leerla, que los estados latinoamericanos deben orientar sus políticas criminales de forma garantista para mitigar el impacto de un derecho penal violento sobre los derechos de las personas. A la par del garantismo, se debe propender por una política criminal flexible, reflejada en el abolicionismo relativo, verbigracia instituciones procesales como la preclusión. Queremos entonces dejar ver en este punto es que el COVID vino, como está planteado en la segunda conclusión, dejar más al descubierto ese problema tan grande que es el hacinamiento carcelario. Y que este será como dejar ver ese telón de fondo que puede permitir políticas criminales más flexibles, empezar a hablar más de justicia negociada, de preclusión, que sean razones más de peso, más de fondo para que logremos una descongestión efectiva de nuestros centros penitenciarios. Y una segunda conclusión es implementar medidas para evitar la propagación del contagio en los centros carcelarios, no solamente garantizando salud en materia de bioseguridad y del distanciamiento social para los internos, sino viabilizar una política criminal para mitigar un problema estructural que ha quedado al desnudo, el hacinamiento. Entonces, miren que pareciera que, aparte de las ya restricciones que tienen las personas que están sometidas a la jurisdicción penal, que han recibido una sanción penal, pues sobre ellas también recae ahora también, sí, unas restricciones, unas afectaciones de tipo sanitaria, lo que sin duda pues es una población que más gravemente también ha recibido el impacto de la COVID-19. En esos términos quería dejar planteada mi presentación. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesora, por su exposición. Continuamos avanzando entonces. Nos corresponde ahora, ¿cierto?, escuchar a un ponente que viene desde Brasil, el profesor Dr. Marlos Arns de Oliveira. Profesor, buenas noches. Me permito presentarlo. El profesor Arns de Oliveira es abogado y asociado de Arns de Oliveira y Andreasa Advogados Asociados, doctor en Derecho Penal por la PUC-PR, vicepresidente del Instituto Brasileño de Derecho Penal Económico, cuenta con curso internacional de Business and Compliance por Barry University en Estados Unidos, es egresado de la Escuela de Verano organizado por la CEPAL de la Georg August Universität de Göttingen en Baja Sajonia, Alemania, y además es miembro del Instituto de Abogados de Paraná, así como del Instituto Brasileño de Ciencias Criminales, siendo además miembro de la Asociación Americana de Barristas, ex presidente de OAB Curitiba. Profesor, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos y tiene la palabra y su tiempo. Muchas gracias. Primeiramente, quero cumprimentar meu amigo que fez o convite, que muito me deixou feliz, professor Christian, a quem, em seu nome, saúdo todos os professores, alunos e membros desta jornada do ELC de Ciências Penais. Cumprimento nosso presidente de mesa, professor Pablo Martínez, também os professores que me antecederam, Diego Meana, Lorena Izquierdo, e meu amigo que me sucederá, Eduardo Astrain. Eu falo em português e tenho feito um esforço para falar devagar, despacito, para que todos compreendam, e junto com Christian e com outros membros, temos feito um esforço para difundir a língua portuguesa também, em toda a América Latina.
E, neste dia, me propus a falar sobre a experiência brasileira nos crimes contra a saúde pública nesses tempos da epidemia do Covid. No Brasil, aqueles atos que estão em desacordo com determinadas medidas que foram determinadas por órgãos que cuidam da saúde pública, se forem descumpridas, podem ser punidas criminalmente. As autoridades públicas no Brasil, tanto dos municípios, quanto dos estados, quanto de todo o Brasil, os órgãos federais, estão impondo medidas que interrompam a disseminação do vírus do Covid-19. E o não cumprimento destas medidas pode acarretar uma conduta criminosa. No Brasil, a saúde pública significa um bem-estar físico, um bem-estar mental, um bem-estar social. E todas as pessoas têm direito à saúde pública. A Constituição Federal Brasileira, no seu artigo 196, estipula que a saúde é direito de todos os cidadãos, é um dever do Estado brasileiro, que deve ser garantido por políticas sociais, por políticas econômicas que visem a redução do risco de doenças e que permitam um acesso universal e igualitário a todos os serviços e ações que protejam a saúde. Portanto, nós, quando estamos diante de uma pandemia, como é o caso do coronavírus, estamos no Brasil albergados pela Constituição Federal, no seu artigo 196, para proteger a saúde de todos. O direito penal tem no seu Código Penal, no capítulo 3º, no título 8º, os tipos penais que se referem a ofensas à saúde pública. E eu gostaria de destacar que estes crimes estão previstos nos artigos 267 a 285 do Código Penal. Vejam, vocês que estão nos ouvindo em toda a América Latina, que o Código Penal brasileiro, no seu artigo 267, prevê, inclusive, o crime de causar epidemia. Aquela pessoa que propaga germes patogênicos está sujeita a uma reclusão de 10 a 15 anos. E se esta disseminação, este causar epidemia, provoque a morte de outras pessoas, a pena pode ser aplicada em dobro. Portanto, nós estamos falando de uma pena de 20 a 30 anos. Também estamos, neste momento no Brasil, verificando crimes que estão tipificados no artigo 268 do Código Penal, que é a infração de medida sanitária, aquele que infringe uma determinação do poder público, que tenta impedir a propagação de doença. Então, o órgão público determina algumas condutas para impedir a disseminação de vírus e, para isso, impedir que nós tenhamos uma doença, e a pessoa não segue. Isto está no 268. E o Código Penal prevê uma multa de 1 mês a 1 ano de prisão. Também, se o médico deixar de denunciar à autoridade pública uma doença cuja notificação é obrigatória, ele tem uma pena de 6 meses a 2 anos. É a omissão de notificação de doença, que está previsto no artigo 269. E existem muitos outros crimes. Mas como
o Brasil fez para conjugar, como o Brasil está tentando fazer, para conjugar esse direito à saúde previsto na Constituição Federal, como eu disse a vocês, no artigo 196, com as medidas de enfrentamento do vírus. Então, nós aceitamos uma declaração de emergência em saúde pública, que foi determinada pela Organização Mundial de Saúde no dia 30 de janeiro de 2020. Também a declaração da situação de pandemia em relação específica ao coronavírus, que foi de 11 de março de 2020. O Ministério da Saúde no Brasil, no dia 4 de fevereiro de 2020, declarou uma situação de emergência em saúde pública, e o mais importante foi que em 6 de fevereiro de 2020, o Brasil editou a Lei 13.979, que foi regulamentada pelo Ministério da Saúde e que dispõe especificamente em relação aos casos de coronavírus. Nesta Lei 13.979, o Brasil previu o isolamento, previu a quarentena e previu o impedimento de entrada no país de estrangeiros. O isolamento trata-se de separar as pessoas contaminadas, também bagagens, meios de transporte, mercadorias, para evitar a contaminação e propagação do coronavírus. A quarentena, de outro lado, restringe as atividades e faz uma separação de pessoas que estejam suspeitas de contaminação ou que estejam doentes. Evidentemente, como em muitos países de todo o mundo, nós não estamos assistindo uma conscientização plena e um espírito cívico, um espírito de altruísmo suficiente para que o coronavírus não se tornasse também no Brasil uma emergência. E nós temos no Brasil uma situação muito grave em que o atual presidente da República, ele próprio, a todo custo, não respeita as normas que são postas pelo seu próprio governo. Se vocês verificarem os jornais brasileiros, com muita tristeza, nós percebemos o atual presidente não utilizando máscaras, ocasionando aglomerações e, inclusive, incitando a população com palavras ofensivas, homofóbicas, a não cumprir as normas de saúde pública. Por conta disso, o presidente da República no Brasil já foi denunciado por diversas vezes para as cortes internacionais de justiça por crimes praticados contra a saúde pública e contra a população brasileira. Por essas e outras razões é que o direito penal foi chamado a intervir nesta questão do coronavírus no Brasil com sanções penais. Eu encerro dentro do meu tempo trazendo ainda as duas principais polêmicas atuais no Brasil relativa à questão do coronavírus. A primeira é que, mesmo não havendo a vacina, já há uma discussão quanto à obrigatoriedade da vacina. O presidente da República defende que essa vacina não seja obrigatória e os médicos, como todos sabem, defendem a obrigatoriedade da vacina quando existir. E isto já está judicializado, já está na justiça esta discussão. E a segunda polêmica são casos de corrupção envolvendo agentes políticos que supostamente se apropriaram de verbas públicas destinadas à saúde e ao combate do coronavírus.
Então, este é o atual cenário de controle, de tentativa de controle da epidemia do coronavírus no Brasil. Uma vez mais, agradeço o convite recebido, fico à disposição para responder as perguntas ao final e também pelo chat. Forte abraço a todos. Muchas gracias, profesor Arns de Oliveira. Vamos por su exposición. Además, porque todos los ponentes se han ceñido rigurosamente al tiempo, lo cual agradecemos, ¿cierto? En honor a la organización. Bien, vamos a continuar entonces con nuestra última ponencia de hoy. Nos acompaña desde México, bienvenido, profesor, con el profesor doctor Leandro Eduardo Astraín Bañuelos, con su ponencia Delitos contra la Salud en su modalidad de narcomenudeo. Algunas reflexiones en torno a la regulación mexicana. Perdón. El profesor nos acompaña, es director del Departamento de Derecho de la Universidad de Guanajuato, es maestro en Ciencias Jurídico-Penales y doctor en Derecho por la Universidad de Guanajuato, es maestro en Juicios Orales por la Universidad Autónoma de Durango, Campus Zacatecas, licenciado en Derecho con mención honorífica por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, egresado de la Tercera Escuela de Verano en Ciencias Criminales y Dogmática Penal Alemana 2015 de la Universidad de Göttingen, Alemania, ponente, conferencista, comentarista, moderador y expositor en diversos foros académicos desarrollados en diversas instituciones y universidades públicas y privadas de México y del extranjero. Profesor tiempo completo, adscrito al Departamento de Derecho de la Universidad de Guanajuato. Profesor Astraín, bienvenido, buenas noches, y tiene su tiempo y la palabra. Muchísimas gracias, muy buenas tardes o ya noches, según la región de América en donde se encuentren. Es para mí un gusto y un honor participar en estas terceras jornadas del ELQI de Ciencias Penales organizadas por la Universidad Católica del Norte. Quiero agradecer particularmente a mi queridísimo amigo, el profesor Christian Schiller, por su cálida invitación y por todas sus gentiles atenciones. Muchísimas gracias, querido amigo. También es especial honor el participar en esta mesa con distinguidos colegas, profesores de distintas partes de América Latina, el profesor Diego Meana, la profesora Lorena Cabrera, y también con mi querido amigo, el profesor Marlus Arns, con quien he compartido aula en ya diversas ocasiones en Alemania, primero en la escuela de verano en Göttingen y precisamente el año pasado en la ciudad de Weimar. La temática sobre la que voy a participar en este panel está relacionada con la regulación de los delitos de narcomenudeo en México. Y quiero hacer especial referencia a si esta criminalización de estos comportamientos puede ser eventualmente legítima en un estado constitucional, si puede ser acorde a un derecho penal propio de un estado constitucional. La lucha contra las drogas es un fenómeno internacional que se encuentra en constante tensión entre un derecho internacional de los derechos humanos y un derecho penal convencional de lucha contra la criminalidad. A partir de mediados del siglo pasado y ante las atrocidades que se vivieron tanto durante la Segunda Guerra Mundial como en una gran cantidad de regímenes totalitarios y fascistas, regímenes militares que se vivieron en distintas regiones de América Latina, de Europa, de Asia y de África, la comunidad internacional comenzó a configurar un derecho internacional dirigido a la protección
y aquellos derechos de todas las personas que se les debe de reconocer por el solo hecho de pertenecer a la comunidad humana. Y en este derecho internacional de los derechos humanos tenemos un grupo de derechos que son dirigidos a aquellos sujetos que son sometidos al sistema penal. Es decir, son derechos humanos que se otorgan en materia penal. Y este catálogo de derechos humanos en materia penal de fuente convencional viene a fortalecer a su vez los catálogos de derechos humanos en la misma materia contenidos en las propias cartas fundamentales de los estados. Y entonces, a partir de este conjunto de derechos humanos de fuente constitucional y de fuente convencional, se va conformando un derecho penal de tipo garantista, un derecho penal protector de las libertades. Pero también, precisamente derivado de muchas de las problemáticas que se viven mundialmente, de que muchas de las violaciones graves a los derechos humanos deben de ser consideradas como delictivas, pues se ha ido conformando otro derecho penal convencional que tiene una naturaleza diferente a este derecho internacional de los derechos humanos. Y este es el derecho precisamente de lucha contra la criminalidad. En ese derecho internacional de los derechos humanos, pues los estados se obligan a reconocer y proteger determinados derechos. En cambio, en el derecho penal convencional de lucha contra la criminalidad, los estados se obligan a tomar determinadas medidas de tipo legislativo, administrativo y judicial con la finalidad de prevenir y sancionar efectivamente aquellos comportamientos que lesionan más gravemente los bienes jurídicos de los miembros de la sociedad y que son fundamentales para garantizar la coexistencia pacífica. Entonces, este derecho de lucha contra la criminalidad, pues, propicia el endurecimiento del aparato represivo y entonces se encuentra en constante tensión con este derecho internacional de los derechos humanos. ¿Cuál será la función del derecho penal en un Estado constitucional? Desde luego que el derecho penal tendrá una función diferente según el tipo de Estado en el que se encuentre inmerso. En un Estado fascista, en un Estado totalitario, en un Estado poco respetuoso de las libertades, el derecho penal sirve para legitimar las políticas públicas, muchas de ellas contrarias a los derechos fundamentales. El derecho penal es el brazo armado que utiliza el Estado para combatir a los enemigos políticos. En cambio, en un Estado constitucional, la función del derecho penal es la de proteger los bienes jurídicos más importantes. Y en este sentido no quiero hacer casus bellis con el profesor Diego Meana, porque efectivamente reconocemos que esta premisa, que es muy aceptada en el ámbito de la dogmática penal, tiene fuertes críticas que han llegado desde distintos ámbitos. El propio Tribunal Constitucional alemán pues ha señalado que la teoría del bien jurídico no está adoptada, no tiene fundamento constitucional. El funcionalismo normativo del profesor Jacobs también ha sido severamente crítico de esta idea de la protección de bienes jurídicos. Incluso también en Argentina el profesor Zaffaroni, pues en lugar de hablar del principio de exclusiva protección de bienes jurídicos, habla del principio de lesividad. Efectivamente debemos de comprobar que se lesione un bien jurídico para legitimar la criminalización. Pero esto no quiere decir que el derecho penal proteja bienes jurídicos. Sin embargo, nosotros sí nos adherimos a esta postura en la medida en que reconocemos
que, si bien es cierto, el derecho penal protege bienes jurídicos, no lo hace a costa de lo que sea. Cuando chocan las esferas de protección del derecho penal con las esferas de libertad de los gobernados, el derecho penal cede en aras de garantizar las libertades en un Estado democrático. Y entonces nosotros pensamos que esta idea de la protección de bienes jurídicos pues sigue siendo un factor importante para limitar la criminalización, para imponer límites a la potestad punitiva del Estado. Precisamente esta potestad punitiva representa ejercicio de violencia institucional que, si no es limitada, entonces puede provocar abuso de autoridad, puede provocar ejercicio arbitrario del poder público. Estos límites a la potestad punitiva pues tendrán como fin último el respeto a la dignidad humana, el respeto a este derecho humano fundamental que se constituye como la base a partir de la cual se desarrolla precisamente ese derecho internacional de los derechos humanos, y creo yo que tiene que ser la base del desarrollo de todo el orden jurídico. La dignidad humana, entendida como ese atributo que tiene toda persona, que por el solo hecho de ser humana merece un trato especial y una protección que le permita el pleno desarrollo de su personalidad. ¿Qué pasa en los delitos de narcomenudeo? Si siempre que existe una criminalización, para valorar sobre su legitimidad tenemos que partir de la identificación del bien jurídico, pues lo primero que tenemos que señalar en esta pequeña participación es la identificación de aquel interés que pretende proteger esa regulación jurídica. Y se nos dice que es la salud pública. La salud pública entendida no como la suma de saludes individuales, sino entendida como un conjunto de condiciones positivas y negativas que posibilitan el bienestar de la persona, tal y como lo señala el profesor Doval Páez. Entonces, una vez que hemos identificado el bien jurídico, tenemos que determinar si esa criminalización es realmente legítima, si este bien jurídico requiere de protección penal, si este bien jurídico es merecedor de protección penal. Pero ¿qué pasa con la política criminal antidrogas? Propia no solo del Estado mexicano, sino de la gran parte de las democracias modernas. El problema de las drogas deja de ser concebido como un problema de salud pública y se convierte en un problema de seguridad pública. Y entonces el tema es tratado de forma diferente a como tendría que tratarse si lo enfocamos como un problema de salud pública. Si el tema de las drogas constituye un problema de seguridad pública y un problema grave de seguridad pública, entonces se va a reaccionar ante este fenómeno a través del endurecimiento del aparato represivo. Y esto lo podemos observar con una institución que ha sido muy criticada en América Latina y que está prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que es precisamente la prisión preventiva oficiosa. Entre otros supuestos, esta prisión preventiva oficiosa va a operar
en casos que se atribuyan al sujeto de delitos contra la salud. Una prisión preventiva que, insisto, ha sido muy cuestionada a nivel Latinoamérica porque viene a romper con la función de la prisión preventiva en un sistema acusatorio, en un sistema adversarial como es el que se pretende implementar no solo en México, sino en toda América Latina. Y bueno, en México tenemos un Estado federal y por lo tanto hay ciertas competencias que corresponden a la federación y otras a los estados. Por regla general, los delitos contra la salud son competencia de la federación. Sin embargo, en los casos de delitos relacionados con el narcomenudeo, pues esta competencia corresponde a las entidades federativas, según lo establece el artículo 474 de la Ley General de Salud. ¿Cuáles serán estos tipos penales de narcomenudeo? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de narcomenudeo? Pues a la comercialización de narcóticos que están prohibidos, pero que es una comercialización en pequeñas dosis. Y los tipos penales que contempla la Ley General de Salud en México están relacionados con una tabla de dosis máximas de consumo personal. Es decir, la criminalización de estos comportamientos parten de la premisa de que no se va a castigar la farmacodependencia, ni siquiera el consumo, puesto que habrá cantidades mínimas según el narcótico de que se trate que los sujetos pueden consumir libremente y no habrá un reproche penal por esta circunstancia. Sin embargo, más allá de este consumo personal, pues tenemos algunos tipos penales relacionados con el narcomenudeo. El artículo 475 nos dice que se impondrá prisión de 4 a 8 años a quien sin autorización comercie o suministre aún gratuitamente narcóticos previstos en la tabla en la cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por 1000 el monto de las previstas en dicha tabla. Entonces la conducta será comerciar o suministrar. Comerciar lo entendemos como vender, comprar, adquirir o enajenar algún narcótico. Suministrar es transmitir de forma directa o indirecta la tenencia de narcóticos. Y hay un tipo agravado, una calidad específica. Cuando la víctima sea menor o incapaz, la punibilidad aumenta de 7 a 15 años de prisión. Vean ustedes las penas que son de considerable cuantía. Pero también hay la posibilidad de aumentar la pena hasta en una mitad cuando se tenga una calidad específica en el sujeto activo, que se trate de servidores públicos encargado de combate a estos hechos, o bien personal de salud. Y también podrá aumentarse esta pena cuando se cometan los hechos en centros educativos, asistenciales, policiales o de reclusión. También se criminaliza la posesión de narcóticos cuando el solo poseer se realice con la finalidad de comerciar o suministrar. La pena será de 3 a 6 años de prisión. Y si se hace sin esta finalidad, entonces la pena será de 10 meses a 3 años de prisión. Estos serían, pues, los tipos penales relacionados con el narcomenudeo. Decíamos que no habrá castigo a la farmacodependencia o al suministro de esas, consumo de esas sustancias. Si dice la Ley General de Salud, si se posee alguno de esos narcóticos,
señalados en la tabla en cantidades igual o inferior, y solamente habrá asistencia social para el tratamiento y prevención. ¿Es una normatividad tramposa? Y con esto concluyo mi participación, en el sentido de que no criminaliza al fármaco dependiente ni al consumidor, pero sí criminaliza toda la cadena de producción y de comercialización. En este sentido, hay un criterio importante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México que ha determinado que las prohibiciones relacionadas con la cadena de producción, particularmente de la marihuana, como son la siembra, el cultivo, la cosecha, la preparación, acondicionamiento, posesión y transporte, violan el libre desarrollo, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que constituyen un obstáculo jurídico que impide ejercer este derecho a decidir qué tipo de actividades lúdicas o recreativas se desean realizar. Aunque está relacionada el criterio con la marihuana, pues eventualmente podríamos también utilizar estos mismos argumentos para otro tipo de narcóticos y quizá transitar de una política criminal prohibicionista de las drogas a una regulatoria. Muchísimas gracias. Profesor Astrain, muchas gracias por su exposición. Les agradecemos a todos por haber estado presentes, digamos, en esta modalidad como mera cuestión. Y corresponde entonces pasar ahora a las preguntas que tenemos ya disponibles para los ponentes. A ver, de lo que hemos podido recolectar acá, tenemos una pregunta primero para el profesor Diego Sebastián Meana. Profesor, dice Sí. la pregunta, ¿cómo podría eximirse de responsabilidad quien desobedece a la autoridad en Argentina? Esa es la primera pregunta que tenemos acá disponible. Correcto. Diríamos, si se da todos los elementos de la tipicidad, todavía habría que verificar, en el caso en concreto, la antijuridicidad. Podría, tal vez, quizás, una persona que desobedece a la autoridad estar justificado. Por ejemplo, ¿sí? Por un estado de necesidad justificante, tiene que ir a atender a un familiar de suma urgencia, ¿sí? Y no contaba con los permisos pertinentes. Entonces, en ese caso me parece viable, ¿sí? La justificante, si bien no hay una conducta que es típica, pero la misma va a estar justificada. Si está justificada, no hay antijuridicidad, no hay ilícito, menos va a haber delito y por supuesto que no se va a aplicar pena alguna. Eso como una hipótesis, ¿no? Otra alternativa, habrá que ver en el caso en particular. Acá en Argentina, como les decía en mi exposición, dependiendo de las ciudades, de los pueblos, hay tantas normativas, que honestamente ya uno no sabe qué está permitido y qué está prohibido, diríamos, ¿no? Y eso es literal, le digo, ¿eh? Uno va de pueblo en pueblo, hay pueblos que te exigen un permiso para ingresar, hay otros que no, hay algunos que te dejan ingresar hasta las 6 de la tarde, otros que no, es decir, entonces hay una total inseguridad jurídica, o hablando en sentido penal, diríamos como que estaría violando el principio de legalidad, su principio de ley cierta, es decir, qué es eso que está permitido o prohibido. Y podríamos alegar ahí que el sujeto está en un error de prohibición, por ejemplo, ¿sí? O es decir, un error de prohibición en el sentido que no sabe ya qué es lo que está permitido o qué es lo que está prohibido, y eventualmente decir que no hay delito y que no es punible, ¿sí? O una interpretación más favorable todavía si seguimos la teoría de culpabilidad estricta o restringida y decimos que si bien es un error de prohibición, que los efectos del error de tipo se le aplica el error de prohibición, entonces va a excluir el carácter ilícito del dolo. Y como no está tipificado el 239 en forma culposa, basta que el error sea vencible y la conducta queda atípica. Eso como una explicación así muy somera, diríamos, sin profundizar. Bien, gracias, profesor Meana. Quisiera pedirles, si me permiten el llamado, digamos, podemos prender las cámaras a quienes estén, a los exponentes, digamos, porque para que podamos hacerle. Muchas gracias, muchas gracias.
Tengo acá, me comentan, digamos, dentro de nuestro chat, que tenemos una segunda pregunta, ¿cierto? Para el profesor Astraín. Profesor, la pregunta dice así: si la salud pública es este conjunto de elementos positivos y negativos que usted señala, ¿cómo podría ser objeto de lesión? O bien, ¿los delitos que la protegen serán siempre de peligro? Sí, coincidiría en el sentido de que son delitos de peligro abstracto y en estos casos, de los tipos penales de peligro abstracto, no existe una lesión material al bien jurídico y entonces la lesión es formal. Basta con que se actualicen los elementos de la descripción típica para que se lesione formalmente ese bien jurídico salud pública. Y precisamente en eso iba mi intervención, en el sentido de que, pues, finalmente se traduce en una ficción de que al estimar que se lesiona esta salud pública se requiere de la criminalización, cuando puede ser que en los casos concretos no se lesione efectivamente ese bien jurídico abstracto denominado salud pública. Gracias, profesor. Tenemos otra pregunta para la profesora Cabrera. Profesora Cabrera, dice la pregunta así: siendo la duración de las medidas del decreto 546 que usted comentó de 6 meses, ¿cuáles son las alternativas planteadas actualmente, considerando que el plazo se venció en octubre? Sí, gracias por la pregunta, ¿no? El decreto 546 en el capítulo tercero trae un apartado que son disposiciones comunes a los procedimientos y de verdad que es muy oportuna la pregunta del oyente. En el sentido de que cómo se previó en principio el decreto. Una vez vence el término de la medida, piénsese los 6 meses después de que obvio se han cumplido los requerimientos. Digamos que si el decreto salió en abril, no necesariamente en octubre tuvieron que cumplirse las medidas, ¿cierto? Porque necesitaban los requerimientos previos, el cumplimiento de requisitos para que así se autorice. También este decreto previó que hubieran personas en iguales circunstancias se podrían ir a forma colectiva. Que el destinatario de uno diría, bueno, entonces, y si la situación de... hubo un concepto del Ministerio Público, pues de la Procuraduría General de la Nación para el caso colombiano, en el que requiere al gobierno nacional de que se haga también, se promulgue por la prórroga. ¿Por qué? Por las condiciones de déficit sanitario, de salubridad pública, las condiciones siguen siendo las mismas. Entonces, en cada caso particular, se tendría que hacer el análisis para, por vía también de concepción previa del Ministerio Público, se pueda concepto, como les digo, del Ministerio Público, de que esto pueda ser prorrogado analizando cada caso en particular. Bien. Gracias, profesora. Tenemos una pregunta también para el profesor Marlus Arns de Oliveira. Profesor, la pregunta es la siguiente. Al seguirse las pautas de la Constitución brasileña, ¿el bien jurídico salud pública debería ser considerada únicamente como la salud de la mayoría de los ciudadanos o como un conjunto institucional de elementos que tienden o propenden a la salud de la ciudadanía? A Constituição brasileira prevê uma saúde pública para todos, de forma indistinta e indiscriminada. Portanto, agradecendo a pergunta da Daniela, deixo claro que
quando nós falamos num bem jurídico de saúde pública, nós estamos falando em saúde pública como instrumento de cidadania para todos. E isso no Brasil se dá através de políticas públicas. Um bom exemplo, e que harmoniza com o assunto da Covid, são as campanhas de vacinação, que no Brasil são públicas e gratuitas para todos os cidadãos brasileiros. E há sempre uma discussão de aumentar o número dessas vacinas, o tipo dessas vacinas, para que as pessoas tenham uma vacinação ainda maior. Portanto, Daniela, a Constituição prevê atender, na sua pergunta, a todos e que melhore a cidadania, melhore a saúde de todos os cidadãos. Muito obrigado pela pergunta. A usted, profesor, por la respuesta. Bien, vamos con otra pregunta. Todavía estamos en tiempo, así que aprovechamos de hacer otra pregunta más, ¿cierto? Que corresponde en este caso al profesor Meana, nuevamente. Sí. En las fiestas clandestinas que se dan en Argentina, Sí. no solo en Argentina, en toda Latinoamérica, pero bueno, en Argentina, ¿cierto? A propósito del tema que usted trata, ¿cierto? No es un problema únicamente argentino, quiero decir. ¿El delito de desobediencia se considera consumado o tentado? Bien, ahí muy interesante la pregunta, y esto yo lo trato bastante en lo que escribí respecto a este tema. Yo creo que en verdad se da otro delito, porque recordemos que en el delito de desobediencia tiene que haber una orden dirigida contra un destinatario específico. Por eso yo hoy puse el ejemplo donde a una persona que quiere ingresar a la ciudad se le pide la documentación, pero hay un destinatario específico de una orden lícita. En verdad, esa pregunta que hacen, más yo creo que se configuraría otro delito, que también imagino que tenemos los otros países, diríamos, vecinos, que es la violación de las medidas contra epidemias. En Argentina tenemos el artículo 205 del Código Penal, ¿sí? Que estaría subsumida la conducta en esa figura, en el 205, diríamos. E inclusive, y yendo un poquito más allá de la pregunta que hacen, ya me extiendo y con esto termino, podría tal vez, quizás configurarse, si la persona sabe que es portadora del COVID, otra figura, y eso hay que ver si va en concurso real o ideal, que es propagación de enfermedad peligrosa o contagiosa, ¿sí? Que es el artículo 202 en el Código Penal argentino, si se comete con dolo, o el 203 si se comete en forma imprudente, ¿sí? Ahora bien, por ejemplo, que haya ya una orden lícita de no realizar la fiesta y están determinados los sujetos, ahí sí habría desobediencia a la autoridad, y si lo llegan a realizar, bueno, se consuma esa figura en forma consumada porque es un delito de pura actividad, se podría dar el tema de violación de las medidas, y si alguna de las personas se sabe portadora y lo mismo va, también se le aplicaría en concurso la propagación, si es doloso, y si desconoce, pero en forma imprudente, por ejemplo, fue a un lugar que había contagio, diríamos, viral, podría aplicarse el 203 en forma imprudente. Habrá que ver el concurso, si es real o ideal, o un concurso aparente de tipos penales con sus subprincipios de especialidad, consunción o subsidiariedad, dependiendo del caso en particular. Hay muchas teorías para explicar eso, excede, diríamos, el marco de ahora de mi respuesta. Gracias. Bien. Muchas gracias, profesor Meana. Bueno, hemos llegado al final de la mesa número 3. Les agradecemos mucho la participación, venir, digamos, virtualmente, ¿cierto?, a estar presentes en esta jornada, muy importante para nuestra escuela, para nuestra facultad. Cristian, no sé si quieres agregar alguna cuestión final. Yo quiero sumarme simplemente a los agradecimientos que les ha dado Pablo, a nombre también de nuestras autoridades, del rector, de la vicerrectora de sede y de nuestro vicedecano, el doctor Camel Casor, quienes agradecen que hayan estado con nosotros virtualmente, como dice el profesor Martínez, y hasta esta hora, además, son ya las 21:30 horas, pero podemos decir que terminamos dentro del horario programado, pues si bien partimos con un poco de retraso, fuimos recuperando en el camino y terminamos prácticamente a la hora programada, que era las 21:30,
justamente. Así que ha sido todo un gusto. Quiero enviar un abrazo muy, muy grande a Colombia, a la doctora Lorena, a Argentina, al doctor Diego Meana, a Gracias. México, con mi querido Leandro Eduardo, y a todos los colegas de México también que están han estado en la transmisión. Mucha gente de México en el público, Sí. en la transmisión de YouTube, lo destaco. Y a mi querido Marlos también, de Brasil, la mesa probablemente más cosmopolita de todo el evento. Y al público que nos sigue todavía hasta ahora y a quienes han estado durante todo el día, que nos acompañen mañana, que comenzamos a las 4 de la tarde con la mesa número 4, problemas de imputación objetiva en los delitos contra la vida y la salud. Muy, muy interesante, donde tendremos justamente dos colegas, queridos amigos mexicanos, Jorge Segismundo Rotter y Arturo de Villanueva Martínez, y desde Paraguay, nuestro querido Manuel Guanes Nicoli. Así que muy interesante la primera de las mesas y las que siguen también mañana también, que tenemos un día cargado de actividades. Y muchas gracias, Pablo, a ti por la moderación, No, por a favor. Paulina, a todo el equipo que ha estado detrás hoy día, en el primer día, a Evelyn, en el primer día de esta tercera jornada del ELQI de Ciencias Penales. No, muchas gracias a ti por la invitación, se me hizo muy ameno, pese a no ser profesor de la disciplina, escuché atentamente todas las ponencias, así que felicitaciones a ti, Cristian, por la organización. Así que, profesores, nos despedimos, buenas noches, Buenas noches. espero que, muchas gracias nuevamente y que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz noche. todos. Feliz Gracias noche a para todos. todos. Muchas gracias. Saludos a todos, gracias, Saludos. chao. Igualmente. Salve, Marlus.